ayer platicábamos que esta ecuación diferencial se puede resolver por separable, homogénea y exacta. Ayer encontrábamos por el método de exactas si es que sus derivadas parciales coincidían y ustedes observaron que sí, que la parcial, vamos a escribirlo aquí en la siguiente lámina, vamos a anotar, ¿sí? Que la parcial en la parte de la solución de ese problema, concluimos que la parcial de la función m en dirección al eje y es igual a tener 2x, la parcial de n en dirección al eje x también fue 2x. Por eso ustedes pueden concluir que la parcial de m con respecto a la parcial de y es igual a la parcial de n en dirección al eje x. Aquí sería x, es igual. Es decir, que esas efectivamente nos están dando el mismo resultado. Entonces pueden ustedes definir que esto es una exacta. Es una ecuación diferencial exacta. Bien, el siguiente paso, ustedes saben bien que nosotros tenemos definida por parte del teorema número 2, que ustedes escriben el teorema número 2, que yo tengo la parcial, la función f con respecto a x es igual pues a tener 2x por y. Y ustedes pueden decir también que en conclusión podríamos decir que la función f, calculando su parcial con respecto a y, nos tendría que dar x cuadrada menos 1. Así. Recuerden que mi función f, ustedes pueden observar aquí, aquí tengo una m, aquí tengo una n. Bien, entonces yo debo de hallar esa función. Recuerden que mi objetivo es ese, hallar esa función f. Puede hallar esa función f que derivando parcialmente con respecto a la dirección del eje x me dé esto, que sería m, y también que derivando parcialmente esa función f con la dirección del eje y, pues me dé este resultado, que sería n, que es algo que tenemos aquí en nuestra ecuación. Lo podemos identificar con esta, así. Bien, entonces yo debo identificar esa función que derivándolas parcialmente cada uno de los ejes, pues me dé esos resultados. Bien, continuando con el procedimiento, ustedes observarán que de la primera de estas ecuaciones obtendríamos que la función a trabajar o encontrar sería la siguiente. Es una función nuevamente de dos variables, es decir, que sería esta y también que sería esta. Debe de ser igual pues a tener obviamente esa función que sea x cuadrada por y más g de y. Bien, si yo elijo la primera, que sería 2x por y, yo elijo esa función y la integro, en ese caso, la integramos con respecto a x, es decir, yo tomo la integral de 2x por y con respecto a x. Ustedes pueden decir, bueno, es algo que ustedes ya conocen de su curso de cálculo vectorial. Si voy a integrar con respecto a x, entonces yo puedo decir que el 2 y la y son constantes. Aplicando esa regla tendría que 2y tendría la integral de x diferencial de x. Y esto sabemos que va a quedar 2 por y aquí integrando esto va a quedar x cuadrada sobre 2 más c. Recuerden que cuando resuelven una integral aparece una constante c, pero como estamos trabajando funciones de dos variables o estamos resolviendo una integral parcial, recuerden que se llama o tiene ese nombre, una integral parcial, la constante sería una función que contenga a la variable g de y. Entonces por eso me queda multiplicando 2 por y, x cuadrada sobre 2 más g de y. Esa sería mi constante. Recuerden, obviamente la constante se designa por la letra siguiente que sería y. Entonces observan, esto me está dando igual, o esto es igual a tener y, o tener aquí x cuadrada más g por y. Entonces, si ustedes observan este resultado, lo primero que tenemos que hacer
y nosotros podemos designar que debemos de tener esa función. Obviamente aquí ordenando tenemos x cuadrado por y más g de y. Entonces mi trabajo es averiguar cuánto vale la función g de y. Y a partir de aquí, ustedes tendrían que aplicar las siguientes reglas. Ya vamos a empezar formalmente a resolver. Entonces recuerden que para encontrar esa función f de x, y debe de ser igual a ¿quién? A la integral. Recuerden que tenemos la ecuación 223, la pueden observar aquí en un extremo de su pantalla. Yo voy a trabajar con m. Recuerden que m es igual a tener 2 por x por y. En este caso lo vamos a integrar con respecto a x, es diferencial de x. Si ustedes integran esto, les va a quedar, obviamente repito nuevamente, tenemos aquí la constante y tenemos la constante 2. Podemos hacer lo siguiente: 2 por y, integral de x, diferencial de x. Resolviendo esto nos va a quedar 2y x cuadrada sobre 2 más c, pero recuerden que esa c, en este caso por la definición número 223, tendríamos g de y. Escribimos aquí g de y esto debe de ser igual a tener x cuadrada más g de y. Así la escribimos. Y ahora el siguiente paso pues, es calcular, vean ustedes, calcular una derivada parcial. Si ustedes observan ahí parte de nuestra teoría, aquí yo ahora tengo que calcular una derivada parcial a esa función f con respecto a la dirección del eje y. Entonces lo tengo que hacer aquí en todos estos resultados y tendríamos lo siguiente. Si yo calculo la parcial, aquí ustedes pueden observar la parcial de la función f en dirección al eje, tendrían la parcial nuevamente sobre la parcial en la dirección del eje y. Escribimos x cuadrada más g. Aquí me faltó algo. Aquí espérenme, me faltó algo. Me faltó una letra. Aquí vamos a checar. Aquí me hizo falta algo. Aquí. Y aquí me faltó la y. Aquí me faltó la y. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Me faltó la y. Tengo x cuadrada por y más g de y. Entonces escribo x cuadrada por y más g de y, así. Ahora recuerden que una de las características de la derivada parcial es darle su solución de la siguiente manera. Entonces yo tengo aquí la parcial de f, de la función f en dirección al eje y, es igual pues a calcular la derivada parcial en la dirección del eje y, pero para x cuadrada por y, aquí vamos a hacer la separación, más la parcial en la dirección del eje y para pues g de y, así. Si ustedes observan, esto va a ser igual, obviamente ustedes pueden decir x cuadrada por la parcial en la dirección del eje y por y eso va a quedar, la derivada parcial de esta función va a ser g' de y, así. Bien, entonces continuando, recuerden que esta derivada, que ustedes pueden ver aquí, que es parcial, me va a quedar como x cuadrada por 1 más g' de y. Y esto es igual a tener x cuadrada más g' de y. Bien, ya hicimos ese paso y ahora lo que tenemos que hacer es igualar este resultado con n. Si yo trabajé aquí m, lo voy a marcar, yo aquí trabajé con m, aquí necesitaría yo trabajar con n. Es decir, que n para nosotros es x cuadrada menos 1. Aquí hacemos esa igualdad con x cuadrada más g' de y. Para nosotros es averiguar el valor que tiene en este caso g' de y. Si ustedes observan, si quiero despejar a g' de y, pues alguien me hubiera dicho que esta x cuadrada la pasamos al primer miembro, me quedaría como x cuadrada menos 1, es positivo, va a quedar negativo, es igual a tener g' de y. Si ustedes observan, esta x cuadrada se anula y por eso tendría yo como resultado menos 1, aquí lo escribo, menos 1 es igual
a tener G', G' de Y. Bien, ahora que ya encontramos el valor de G' de Y, ustedes saben bien que aquí les voy a marcar otro color, en esta parte que tenemos aquí. Nosotros estábamos interesados en buscar la función G de Y, pero yo ya encontré G' de Y. Yo necesito ayudar a hallar G de Y. Ahí ustedes pueden observar aquí, tengo Y' de Y. Entonces necesitamos hacer lo opuesto de la derivación, el cual pues correspondería a una integración. Entonces vamos a integrar así, menos 1, aquí la diferencial de Y, debe de ser igual a la integral de G' de Y, diferencial de Y. Entonces esto va a quedar menos la integral de la diferencial de Y es igual a ¿quién? Como es el opuesto a la derivación, me va a quedar al final G de Y. Y aquí ustedes pueden observar que me va a quedar menos Y es igual a ¿quién? A G de Y. Entonces en este momento ya encontramos cuánto vale la función G de Y. Sustituyendo en la ecuación anterior, donde tenemos que la función de X, Y es igual a ¿quién? Teníamos en donde nosotros marcamos de color amarillo, encerramos, tenemos X cuadrada por Y. Entonces escribimos X cuadrada por Y más la función G de Y. Para nosotros, sustituyendo el resultado aquí, tendríamos X cuadrada por Y menos Y. Entonces esa tendría que ser mi función f de x, y. Y nosotros podemos expresar que x cuadrada por y menos y debe de ser igual a una constante c. Bien, entonces nuestra solución sería la siguiente. Ya hallamos la función, esto es correcto. Podemos decir que esa sería la función. Y también nosotros podemos confirmar que las curvas de las familias, que pueden escribir ustedes, curvas de las familias, pueden estar expresadas de esta manera. Bien. Ok, entonces de esta manera nosotros encontramos la solución a esta ecuación diferencial. Obviamente recuerden que estamos utilizando el método de exactas. Bien. Algo que quieren agregar de ese problema. Aquí tenemos las láminas. Bien, entonces van a necesitar tener a la mano su formulario de derivadas para resolver el siguiente problema. Se pueden con su formulario. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Se acabaron las láminas. A ver. Sí. Ok. Bien. Vamos a continuar. Bien, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Se nos pide tener lo siguiente. Tenemos e a la 2y menos y por el coseno de x por y. Todo esto por la diferencial de x más 2 veces x por e a la 2y, ok, menos x por el coseno de x por y
más 2y diferencial de y, esto es igual a 0. Bien, pues aquí tienen ustedes su siguiente ecuación diferencial. Está muy grande, se ve. Bien, ahora hay que plantearnos las preguntas. ¿Qué método podríamos utilizar para darle solución? Si es variables separables, si es homogénea, si es exacta. Bien, empiecen por la parte de que si es separable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será separable? ¿Sí o no? Esta ecuación diferencial. Bien, si ustedes empiezan a identificar la ecuación diferencial, ustedes observarán que en este paréntesis tenemos ahí una función de y, eso es una de función de y, menos, aquí tendrían una función, pues ya de x, y, ya es de dos variables, aquí tendríamos más, también una función de dos variables de x, y, aquí tendríamos también una función de x, y, obviamente vamos a identificarlas, aquí que sea una función 1, que sea una función 2, que sea una función 3, más una función de y, vamos a llamarla 2, y la diferencial de y. Bien, si ustedes observan, recuerden que variable separable nos decía que debemos de tener funciones de una sola variable. Entonces observan aquí, tenemos ya varias funciones que hasta incluso son de varias variables. Entonces, no es separable, ustedes pueden escribir ahí, no es separable. Ahora la pregunta siguiente es, ¿será homogénea? ¿Será homogénea en este caso? Si ustedes observan aquí las potencias, si ustedes observan las potencias, prácticamente no coinciden entre ellas. Ven aquí es potencia 1, aquí podemos decir 2, aquí podemos decir 3, son todas distintas los grados, y podemos concluir de que no es homogénea. No es homogénea. Solamente basta por definir si es exacta. Supongamos que no fuera exacta, pues tendríamos que dejar esta ecuación diferencial para más adelante o más tarde para aprender las siguientes técnicas y ver si en esos métodos siguientes podemos darle una solución. Si ese fuera el caso, pero vamos a averiguar. Vamos a averiguar si es exacta. Y recuérdenme ustedes que para verificar eso, ustedes pueden escribir la solución para exactas, necesitamos de inicio identificar la función, una función m, que sea de dos variables, y una función n, también que sea de dos variables. Y a partir de aquí, su siguiente paso sería calcular la parcial de m en dirección al eje y, y aquí tendrían que ustedes calcular la parcial de n en la dirección del eje X, y al final esas parciales deberían de coincidir, tanto la de M como la de N, deben de coincidir esas parciales. Si llegamos a esa conclusión de que coinciden, pues efectivamente podemos darle una solución por este método de exactas. Bien, entonces vamos a identificar si es exacta, vamos a tener que calcular derivadas parciales. Entonces vamos a calcular aquí la primera parcial de m en dirección al eje y. Tendríamos lo siguiente. Para mí m, voy a identificar aquí m. Vamos a llamarla m toda esta. Y n va a ser toda esta. N. Entonces yo escribo aquí la parcial en dirección al eje y. Escribimos la función es e a la 2y menos y por el coseno de x por y, en este caso, así. Bien, como ustedes observarán,
Tenemos dos términos, por eso esta derivada parcial la puedo indicar como la parcial en dirección al eje Y para e a la 2y, así, menos la parcial en la dirección del eje Y para y por el coseno de x por y. Así. Si ustedes observan la primera derivada parcial, que sería esta, nos dice, chequen sus fórmulas, que la más cercana a esa derivada parcial sería la regla que tenemos nosotros. Voy a escribirla. Una regla que nos dicen que obviamente de las derivadas ordinarias, nos dice que esto es e a la u, va a ser igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Bien, la más cercana que tenemos son por parte de las derivadas ordinarias, que sería esta. Entonces, yo aplicando esa regla de las ordinarias, escribo nuevamente e a la 2y por, nuevamente la parcial aquí con respecto a y. ¿Para quién? Para 2y. Y esto recuerden que le está dando nuevamente e a la 2y por, obviamente aquí pueden dejar fuera la constante, la parcial en dirección al eje y de y. Y esto es igual a tener e a la 2y por 2 por 1. Y eso sabemos que nos va a dar de respuesta, ya ordenando, de 2 por e a la 2y. Así nos quedaría en este caso para el primer término. Nos falta para el segundo. Voy a marcar aquí de otro color, que ya tenemos resuelta la primera derivada parcial. Vamos a calcular la segunda. Entonces recuerden que la segunda sería esta. Yo aquí puedo observar que tengo una función de y, que sería y, y tengo otra función de y, que sería el coseno de x por y. Ahí es una función de dos variables. Entonces yo puedo aplicar la siguiente regla de su formulario de derivadas ordinarias. Pudieran aplicar la siguiente, que es la derivada. Aquí en el formulario les dicen con respecto a x de u por v es igual a tener u por la derivada de v, aquí les dice con x, más v por la derivada de u con respecto a esa variable que sería x. Entonces vamos a trabajar con esa derivada ordinaria y vamos a tener lo siguiente. Para el segundo término, aquí lo voy a escribir. Recuerden que tengo menos la derivada parcial en la dirección del eje y escribo y por el coseno de x por y, así. Esto es igual, de acuerdo a la regla de las derivadas ordinarias, identificar quién va a ser u y quién va a ser v. En ese caso, aquí les voy a marcar, esta vamos a identificarla como u y esta la vamos a identificar como v. Y de acuerdo a la regla de las derivadas ordinarias, tenemos lo siguiente. Escribimos u, en este caso sería y derivamos, en este caso, el coseno, que es de x por y. Así va a quedar. Y luego tendríamos más v, que sería coseno, el coseno de x por y. Después tendríamos la derivada parcial. Aquí me dice de u, que sería de y. Escribimos aquí de con respecto a la dirección del eje y para y. Y esto recuerden que va a ser igual. Aquí escribimos y, la derivada parcial, la más cercana en las derivadas ordinarias para un coseno sería la siguiente. Nos dicen que la derivada, por ejemplo, aquí les hablan de la variable x para un coseno de u es igual a menos el seno de u diferencial de u sobre la diferencial de x. Es la más cercana que tenemos en derivadas ordinarias. Vamos a trabajarlas en parciales. Entonces yo puedo escribir que tengo menos, que voy a poner menos el seno de ¿quién?
de x por y, y derivando el argumento que tengo aquí, que sería x por y, tendría que hacer lo siguiente, pero estoy derivando parcialmente con y, tendría entonces x, así, más, aquí nuevamente escribo coseno de x por y derivando a y tendríamos 1. Y esto debe de ser igual ordenando menos x por y por el seno de x por y más el coseno de x por y. Así me quedaría. Bien. Ok. Tenemos aquí. Ok. Recuerden aquí que me hace falta este signo. Recuerden que me falta afectar este signo. Eh, entonces yo puedo tener esto así con el signo menos. Aquí también lo puedo afectar con el signo menos. Y tendríamos que esto sería x por y por el seno de x por y menos el coseno de x por y. Uniendo nuestras soluciones, vean, fíjense, nada más calculé apenas para m, estoy calculando para m. Yo puedo escribir que la parcial de m en la dirección del eje y es igual a 2 veces e a la 2y más x por y por el seno de x por y menos el coseno de x por y. Eso sería la parcial nada más para la función m. Ahora me falta la parcial para n. Bien, ustedes ya vieron el procedimiento de las parciales, derivadas parciales. Ustedes lo pueden calcular de esa manera. Realizando la siguiente parcial, lo que ustedes vayan viendo, el proceso, tengo la parcial de la función n, ahora es en la dirección del eje x, tendríamos nuevamente la parcial de x. Ok, vamos a averiguar cuál era la función. La función era esta, que es n, que es 2x, aquí escribo 2x por e a la 2y menos x por el coseno de xy, por el coseno de x por y, y luego me pide más 2y, así. Bien, necesitamos derivar esto, entonces yo puedo decir que la derivada parcial, aquí obviamente podemos separar, tendríamos aquí la primera, que sería 2x por e a la 2y, cerramos paréntesis, menos la parcial en la dirección del eje x por x coseno de x por y, así, más la parcial con respecto al eje x de quién, de 2y. Así me quedaría. Bien, para resolver la primera, que sería esta, tendríamos que identificar que e a la 2y es una función con respecto a la variable y, entonces yo la puedo considerar como una constante y tendría que es 2e a la 2y, así, y luego calcular la derivada parcial de x con respecto a x, y esto recuerden que sería igual a tener 2 veces e a la 2y, ¿por quién? Por 1, y esto es igual a tener 2 veces e a la 2y. Entonces obtuvimos nosotros la primera solución de una de las derivadas parciales, la vamos a marcar amarillo. Vamos a resolver la segunda. Nos dicen que es menos, vamos a escribirle aquí menos, la derivada parcial en dirección al eje x por x coseno de x por y, así. Si ustedes observan, tengo dos funciones aquí que involucran coseno y además están por medio de un producto. Entonces yo identifico quién va a ser u y quién va a ser v. Y podemos aplicar la regla de la derivación ordinaria de un producto. Obviamente nos quedaría de esta manera, que sería igual. Recuerden que nos pide identificar u, vamos a escribir aquí que sea u y esta v. Ustedes escriben u, ¿quién sería? X, y luego van a calcular la derivada parcial
en este caso en dirección del eje X, para pues el coseno de X por Y. Luego tendríamos más V, recuerden que V sería el coseno de X por y derivando a U, que sería la derivada parcial con respecto a X de X. Y recuerden que eso va a quedar X derivando esto, que el coseno. Recuerden que la derivada de un coseno de las derivadas ordinarias sería menos seno, menos el seno de X por Y por la derivada de su argumento, que sería X por Y, pero con respecto a X me quedaría Y. Más, aquí escribimos el coseno de X por Y, y la derivada de esto va a quedar, la derivada parcial es 1. Continuando, tendríamos, ordenando, menos X por Y por el seno de X por Y más el coseno de X por Y, así. Pero si ustedes observan, no hace falta que aplicar un signo. Entonces, esto lo voy a hacer entre paréntesis, le voy a aplicar el signo, aquí también le voy a aplicar el signo. Y tendríamos que esto es igual a tener a X por Y por el seno de X por Y más el coseno de X por Y. Bueno, sería menos, perdón, ahí. Sería menos. Que vamos a corregir. Así me quedaría menos. Y ahora, si ustedes derivan la tercera, si ustedes observan aquí esta derivada, todo esto que tengo aquí, tanto el 2 y y, se considera una constante, y recuerden que la derivada parcial de esto va a quedar 0. Por eso, uniendo las respuestas, las voy a marcar nuevamente. Esta sería la respuesta a una. Yo puedo unir la respuesta, es decir, escribir que la parcial de n sobre la parcial en la dirección del eje X debe de ser igual a 2 veces e a la 2y más X por Y por el seno de X por Y menos el coseno de X por Y. Y esa sería la parcial de n. Ahora hay que identificar nuevamente la parcial de m y observen de que si son iguales las derivadas parciales. Obsérvelas aquí m, ustedes pueden notar esto. Vamos a hacer la comparación. Voy a copiar esta, bueno, esta. Vamos a copiar. Aquí la vamos a pegar. Ok, voy a hacer esto. Y vamos a copiar la otra que acabo de resolver, esta. La vamos a pegar aquí. Ok, aquí la vamos a trabajar. Más o menos por aquí. Sí. Voy a identificar esta aquí y esta aquí. Así. Eso ya pueden hacer las comparaciones. Sí. Bien, ustedes pueden observar ahí, tenemos la parcial de m, tenemos la parcial de n. Si ustedes observan, pues son iguales esas derivadas parciales. Vean lo que implica. Implica pues que para llegar a esas parciales hay que conocer las reglas de derivación para parciales, algo que vemos en nuestro curso de cálculo vectorial. Ahí tenemos la comparación. Bien, algo que quieren agregar de estas derivadas parciales. Hasta ahorita verificamos que sí podemos dar una solución por el método de exactas. Identificamos que no es separable, no es homogénea, pero en exactas sí podemos dar una solución.
Bien, ¿algo que quieran agregar, comentar? No, profe. Bueno,